Nunca pensé que un regalo de cumpleaños pudiera convertirse en una traición deliberada. Me quedé sola en la sala de llegadas del aeropuerto de Roma, con el murmullo de voces a mi alrededor como una tormenta en la que no podía entrar. Mi maleta había desaparecido, mi cartera también. Mi teléfono, al que apenas le quedaba un 2% de batería, parpadeó y se apagó justo cuando abrí el último mensaje de mi hijo. Pensé que sería bueno ver si podías arreglártela sola por una vez. Feliz cumpleaños, mamá. Por una vez, después de todo lo que le había dado, me dejé caer en un banco paralizada por la incredulidad y con el corazón ardiendo. Miré mis manos vacías como si pudiera obligarlas a encontrar respuestas. Solo podía oír la voz de Mark en mi cabeza, fría y petulante como me había dicho por teléfono apenas unas horas antes, justo antes de embarcar. Siempre estás inquieta, mamá. Relájate y déjame ocuparme de todo. Lo había hecho. Le dejé llevar mis documentos de viaje e insistió. Pensé que por fin estaba tomando las riendas, siendo el tipo de hijo que siempre había deseado que se convirtiera. Y ahora estaba aquí abandonado con 70 años, solo en un país. El corazón me latía con fuerza como si quisiera desgarrarme el pecho. Pero debajo del miedo había algo más, ira. No solo contra Mark, sino contra mí misma, por cada vez que había dicho que sí cuando quería decir que no, por cada vez que le había dado dinero o le había prestado mi coche, convencida de que eso era lo que hacían las madres. Hacía 7 días estaba descalza en mi jardín de California, podando rosales bajo el sol, tarareando a los gorriones. Entonces sonó el teléfono. Feliz cumpleaños adelantado, mamá, había dicho Mark con una voz inusualmente cálida. Tengo algo especial para ti. Te conseguí un billete, anunció. Italia, Roma. Siempre has querido ir, ¿verdad? Se me llenaron los ojos de lágrimas. Claro que sí. Recordó mi fascinación por los acueductos romanos, el Coliseo, pequeñas cosas que le conté en la biblioteca cuando era niño. Di un grito de alegría y prometí empezar a empacar esa noche. Pasé días doblando cuidadosamente bufandas y blusas que no me había puesto en años, rociando agua de lavanda en mi almohada de viaje, como si me trajera suerte. Incluso compré 2 regalos para sus hijos, marcapáginas hechos a mano y libros para colorear en italiano, y los metí en mi bolso con manos temblorosas, imaginando ya sus caras de felicidad. La noche antes de mi cena de cumpleaños, me puse la blusa verde que, según él, me hacía parecer una moneda de la suerte. Esperaba risas, un brindis, quizá incluso pastel. Pero la mesa estaba medio vacía, el restaurante aséptico bajo las luces fluorescentes. Su esposa no apareció. Los nietos estaban en una función escolar. Solo él, yo y un plato de pasta recocida. A mitad de la comida, mientras intentaba decirle lo nerviosa y emocionada que me sentía, se levantó de golpe. Lo siento, es una llamada del trabajo, murmuró, deslizándose a un reservado de la esquina y desapareciendo durante casi 2 horas. Pagué la cuenta con un té tibio en la mano, intentando no sentirme una carga. Esa noche le pregunté si podía imprimir los datos de mi hotel. Ahora todo es digital, mamá, respondió sin levantar la vista. Estarás bien. Le quité importancia, diciéndome que estaba ocupado, que los chicos de hoy no eran como nosotros, anotando todo, comprobándolo todo 2 veces. Pero el nudo en el estómago seguía creciendo. A la mañana siguiente me dejó en la acera de la terminal. Envíame un mensaje cuando aterrices, me dijo mientras ya conducía el coche marcha atrás por la entrada. Lo vi desaparecer, aferrada a mi maleta y pasaporte, pero la inquietud se había instalado en mis huesos. Bajar del avión en Roma fue como magia. El cálido aire italiano me rozó la piel como seda. El aeropuerto se llenó de un hermoso caos de viajeros e idiomas que no podía descifrar. Apreté mi tarjeta de embarque impresa, la única que había insistido en tener, y seguí las señales hacia la recogida de equipaje. En la fila de taxis, saqué mi teléfono para ver los datos del hotel. La pantalla parpadeó una vez y luego se apagó por completo.
Parpadeé, mi batería estaba al 70% antes del vuelo. Busqué una estación de carga, pero no encontré ninguna compatible con mi adaptador. No importaba. Aún tenía mi reserva de hotel impresa, solo que no la tenía. En mi maleta llevaba mi pasaporte, una tarjeta de crédito, que Mark me había dicho que había activado para uso internacional, y $200 que normalmente guardaba. Sin itinerario, sin copias de seguridad, sin efectivo. Paré un taxi hablando mal italiano y haciendo mímica, y luego me acomodé en el asiento trasero aferrada a mi tarjeta de embarque, donde había garabateado el nombre del hotel. Llegamos 20 minutos después a un edificio estrecho y pintoresco con hiedra trepando por las paredes. El letrero estaba descolorido pero elegante y por un instante me emocioné. Entonces la recepcionista frunció el ceño. No hay reservas bajo este nombre, dijo cortésmente, comprobando nuevamente. Intenté explicarle que mi hijo lo había reservado como regalo de cumpleaños, pero ella solo sonrió con tristeza. No hay reserva, repitió girando la pantalla para mostrarme, nada, ningún pago, ningún registro, nada. Sentí una opresión en el pecho. Pregunté si quizá estaba a su nombre o si había sido un error. Ella llamó a la aerolínea por mí mientras esperaba en un pequeño banco de terciopelo en la esquina, con el corazón latiéndome con fuerza. No tienes vuelo de vuelta reservado, dijo en voz baja. Me quedé paralizada. No solo se le había olvidado algo, Mark me había abandonado en Roma a propósito. En mi 70º cumpleaños, me regaló un viaje de ensueño y luego se aseguró de que no pudiera volver. Me senté en un banco de piedra desmoronada en un parque cercano, con la sombra de los cipreses extendiéndose a lo largo del antiguo camino de ladrillo. Tenía los dedos entumecidos por el frío, el estómago apretado por el hambre. Pero no me moví. No podía. Mi mente estaba atrapada en un bucle, no de pánico sino de recuerdos. Recordé cada sacrificio que hice por Mark. Empeñar el broche de zafiro de mi madre para pagarle a su tutor de SAT. Vender mi anillo de bodas para cubrir su primer semestre universitario cuando el préstamo se canceló. Trabajar de noche en la biblioteca del campus y fregar pisos en la clínica dental de día, todo para que él pudiera crecer y tener opciones, las que yo nunca tuve. Recordé dormir en el sofá para que él pudiera tener el dormitorio cuando nos mudamos a ese pequeño apartamento después de que falleciera su padre. A veces me saltaba comidas para que pudiera comer más. Le repetía una y otra vez, no te preocupes por mí. Haz lo mejor que puedas. Y lo hacía. Por un tiempo fue brillante y encantador. Lo vi caminar por el escenario de la graduación con su traje a medida, el mismo para el que había ahorrado en secreto. Lloré tanto que apenas podía ver. En aquel entonces pensé que lo difícil ya había pasado, que lo habíamos superado. Ahora veía la verdad, había criado a un hombre que sabía cómo recibir, que sabía cómo sonreír mientras lo hacía, y que finalmente había calculado que yo era más valiosa fuera del camino, preferiblemente desapareciendo discretamente en alguna ciudad extranjera donde nadie hiciera preguntas. ¿Intentaba desesperarme? ¿Esperaba que llamara, humillada, pidiendo ayuda? O peor aún, perdiera en la burocracia, me declarara incompetente y me encerrara en una residencia como un abrigo olvidado? ¿Una prueba, lo llamó? No, era una trampa. Pero no me había criado para ser una víctima. Me había pasado la vida sobreviviendo, y aún no había terminado. Me quedé allí sentado un minuto más, con el frío calándome los huesos como la traición se había instalado en mi corazón. Luego lentamente me puse de pie. ¡Basta! Me sacudí la suciedad de las mangas del abrigo con manos temblorosas, pero mi columna se irguió como si recordara algo que mi corazón había olvidado, que había sobrevivido a algo mucho peor que esto. Revolví mi bolso de nuevo esperando encontrar algo, un número de contacto, un papelito, un milagro. Mis dedos se cerraron sobre un pequeño clip, y una menta de la sala VIP del aeropuerto. No fue un milagro, pero sí encontré algo mejor, determinación.
Vi a una pareja joven sentada cerca en un banco. La mujer tenía acento estadounidense, algo en su forma de decir pan de ajo me hizo casi llorar de alivio. Me acerqué con cuidado de no asustarlos. Disculpen, dije con un tono más suave de lo que sentía. Disculpen la molestia, pero ¿alguno de ustedes tiene un teléfono que pueda prestarme un momento? Es una emergencia. Se miraron y la mujer le entregó el suyo sin dudarlo. Por supuesto, dijo con una sonrisa amable. Tómate tu tiempo. Me temblaban ligeramente las manos al marcar el único número que sabía de memoria, el de mi vieja amiga Marta, allá en California. Contestó al segundo timbre. Hola, Marta, susurré. Soy yo. Necesito tu ayuda. Su voz cambió al instante. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? En Roma, varado. Te lo explico luego, dije, mirando a la pareja que se había dado la vuelta cortésmente. Por favor, pueden ir a mi casa, comprobar si han manipulado algo y llamar al señor Daniels, mi abogado. Díganle que lo necesito en alerta. Y una cosa más, por favor, rieguen las rosas. Dolores empezó con la voz tensa por la preocupación. Estoy bien, dije más tranquilo. Solo necesito llegar a casa y luego me encargaré del resto. Le devolví el teléfono a la joven, quien me miró como si hubiera visto algo cambiar, ni lástima ni confusión, sino respeto. Y eso, pensé, era un comienzo. Encontré una pequeña cafetería enclavada entre dos librerías. Su toldo estaba descolorido, pero su calidez era como un abrazo que no sabía que necesitaba. Entré agradecida por el suave tintineo de la porcelana y el aroma a espresso fuerte. El barista no hablaba mucho inglés, pero señalé el café más barato y me senté en una mesa de la esquina, con los hombros encorvados ante la creciente incertidumbre. Tenían wifi. Los bendecí en voz baja. Tardé un poco, pero logré conectarme. Mi teléfono estaba muerto, pero aún tenía mi antigua cuenta de Gmail, y por suerte, recordaba la contraseña. Mis dedos se movían lentamente sobre la tableta prestada que el barista me había permitido usar, y lo que encontré me revolvió el estómago. Mark había estado diciéndole al resto de la familia que yo estaba fallando, no solo como un hijo preocupado, sino en correos electrónicos calculados y deliberados a mi sobrina Clare, a mi cuñado Walter e incluso a Marta. Ella repite historias, escribió. Olvidó pagar sus impuestos el año pasado. Me empieza a preocupar que no pueda dejarla en paz. Ahí estaba, sutil pero insidioso. Estaba pintando pincelada a pincel, la imagen de una anciana que perdía el control, una narrativa que podía usar para convencer a los tribunales, a los bancos y a cualquiera que preguntara. Ella necesita ayuda. No puede arreglárselas sola. Se preparaba para apoderarse del poder notarial. De repente la prueba cobró sentido. Había creado una crisis y luego planeó rescatarme, usando el desastre que armó como prueba de que necesitaba supervisión. Una vez que tuviera el control legal, podría acceder a todo, mis cuentas, mi casa, la vida misma que había construido piedra a piedra. Me quedé allí atónito con el brillo de la pantalla de la tableta difuminándose mientras las lágrimas se acumulaban en mis ojos, no por debilidad, sino por la pura audacia de todo aquello. Estaba intentando borrarme incluso antes de que me fuera. Pero no sabía con quién estaba tratando. Abrí otra pestaña, abrí el correo electrónico del señor Daniels y escribí, prepárese para la impugnación del poder notarial. Se requiere acción inmediata. Regreso lo antes posible, presioné enviar. Luego me recosté observando el vapor que se elevaba de mi taza de espresso desportillada como el humo antes de una tormenta. Debí de verme exactamente como me sentía, perdida, conmocionada, anciana, porque la mujer de la mesa de al lado no dejaba de mirarme. Su frente se fruncía con preocupación. Parecía estadounidense, 50 y tantos, elegante abrigo de lana, zapatos cómodos, el tipo de rostro en el que uno confía instintivamente.
Finalmente se levantó y se acercó. Disculpe, dijo con dulzura. ¿Se encuentra bien? Asentí demasiado rápido, luego negué con la cabeza, intenté sonreír y no lo conseguí. He tenido un día raro. Se sentó sin esperar permiso. Soy Linda, dijo. No tienes que hablar si no quieres, pero si quieres, te escucho atentamente. Quizás fue la forma en que lo dijo, tranquila, segura, como si ya hubiera visto más de lo que le correspondía. Le dije, no todo. Al principio no. Solo que mi hijo me trajo aquí y desapareció. Que no tenía pasaporte ni dinero, ni forma de volver a casa. Me escuchaba con ambas manos envolviendo su café, asintiendo lentamente sin apartar la vista de la mía. Cuando mencioné sus comentarios sobre la vida asistida, algo cambió en su rostro, se tensó. Eso le pasó a mi amiga, dijo. Su sobrino empezó a sembrar dudas en la familia. Lo siguiente que supo fue que él se mudaba a su casa y tenía el control total de sus finanzas. Tragué saliva. ¿Qué hizo ella? Se enojó, dijo Linda. Consiguió un abogado y recuperó cada centímetro que le robó. Metió la mano en su bolso y sacó una billetera. Mira, no quiero ofenderte, pero tengo suficiente para un billete de vuelta. Déjame ayudarte. Negué con la cabeza y se me llenaron los ojos de lágrimas. No puedo dejarte. No me dejas hacer nada. Te lo ofrezco. Hay una diferencia. Había estado rodeada de gente que solo me ayudaba si les convenía. Esta mujer no quería nada, solo que volviera a casa. Anotó su número, puso unos billetes en mi mano y la apretó. Llama a tu abogado en cuanto aterrices y no dejes que tu hijo escriba el final de tu historia. La seguí mirando mucho después de que se fuera. No me conocía, pero me vio. Y en ese momento, con desconocidos riéndose a mi alrededor y con el escalofrío aún en los huesos, sentí algo que no había sentido en semanas. Ya no estaba solo. Llamé a Marta de nuevo, esta vez por wifi, con la voz temblorosa, no por miedo sino por un propósito. Dígale al señor Daniels que es urgente, dije. Lo necesito. En menos de una hora, mi antiguo abogado, el señor Harold Daniels, estaba al teléfono. Su voz, grave y mesurada, no había cambiado en 15 años. Ellen, dijo. Marta me contó lo que pasó. ¿Estás bien? Todavía no, respondí. Pero estoy listo para luchar. No se inmutó. No me preguntó si estaba seguro. Por eso confié en él. Empezaré con una orden judicial de emergencia para bloquear cualquier poder notarial que Mark pueda presentar, dijo. Pero necesito que estés en Estados Unidos para firmar. Estaré en el próximo vuelo. Hizo una pausa. Siempre pensé que ese chico estaba loco, pero esto le exhaló con fuerza. No sabe con quién se está metiendo. Casi me reí. Yo tampoco. Mientras hablábamos me explicó los pasos a seguir: congelar cuentas, contactar con la notaría, marcar mis registros de la seguridad social por si Mark intentaba algo turbio con las prestaciones. Cada palabra me parecía como una armadura atada a la piel. Tienes un testamento limpio, confirmó. Pero quiero que renuncie a todo una vez que le revoquemos el acceso, por si acaso. Asentí, aunque no podía verme. Al colgar, me quedé mirando mi reflejo en la ventana del café. Arrugada, pálida, con los ojos ensombrecidos por el cansancio. Pero ahora también había algo más firme. Algo más nítido. Durante mucho tiempo pensé que el silencio era gracia. Que perdonar significaba olvidar. Que perseverar significaba fuerza. Pero me equivocaba. Persistir es sobrevivir. Esto era contraatacar. Marta me envió un mensaje de texto poco tiempo después. Daniels ya está en el juzgado. Te respaldamos. Solo regresa a casa.
Linda ya había reservado un billete a mi nombre. Volaría al amanecer. Y aterrizaría no solo como la madre de alguien o como la ocurrencia de último momento, sino como Ellen Crawford, una mujer que una vez guardó silencio por amor y que ya no lo haría por nadie. El vuelo de regreso fue largo, estrecho y lleno de turbulencias. Pero no fueron las sacudidas del aire lo que me mantuvo despierto. Fue la creciente oleada de furia. En algún lugar del Atlántico volví a encender mi teléfono, esperando encontrar un mensaje, un arrepentimiento, algo parecido a un hijo. En cambio, encontré los documentos que me envió mi abogado. Adjunto a un correo electrónico reenviado por una amiga común de la familia, bendita sea, había un documento legal escaneado, una solicitud de poder notarial temporal presentada por Mark Crawford, alegando repetidos lapsus de memoria, viajes internacionales confusos e inestabilidad emocional. Estaba fechado el día después de mi llegada a Roma. Ni siquiera había esperado 24 horas. Los documentos de apoyo incluían notas médicas falsas, sin firmar, y una declaración de un familiar preocupado que afirmaba que me había ido durante el Día de Acción de Gracias del año pasado. ¿Acción de Gracias? Ni siquiera fui el año pasado. Me dijo que lo celebrarían con un toque pequeño. Claro que sí. Estaba construyendo el caso incluso antes de que yo subiera al avión. Me recosté en el asiento con el corazón latiéndome con una claridad que no sabía que aún sentía. Esto no era negligencia. No era un malentendido. Era un golpe maestro a gran escala. Lo quería todo. La casa, a las cuentas, los documentos que había guardado en ese cajoncito bajo la ventana de mi habitación durante años. La confianza que James y yo construimos. El seguro del que nunca le hablé. Debió haber encontrado algo o sospechado algo. O tal vez solo apostaba a que a los 70 años no me defendería. Pero había olvidado algo importante. Yo lo crié. Sabía cómo pensaba, cómo mentía, y ahora sabía cómo detenerlo. Le envié la petición al señor Daniels en pleno vuelo. En menos de una hora, respondió. Entendido. Ya presenté una moción para bloquearlo. Le llevamos ventaja. Aterriza sano y salvo. Exhalé agarrando el teléfono como si fuera más que un dispositivo, como si fuera una prueba de que todavía tenía el control. Mark pensó que me había enterrado en silencio, pero no lo estaba. Respiraba fuego. Y en cuanto bajara de ese avión, no pediría que me devolvieran la vida. La tomaría. Aterricé poco después de medianoche. La fila de la aduana era larga. Me dolían las rodillas de estar sentado tanto tiempo. Y no había dormido en más de 30 horas. Pero nada de eso se compara con lo que me esperaba cuando encendí mi teléfono. Un mensaje de vídeo, tembloroso y de baja calidad, enviado por Claire, la hija adolescente de mi vecino. Bendita sea su pequeña alma observadora. El subtítulo decía, ¿se supone que esto debería estar sucediendo? Presioné reproducir. Mark estaba en mi recibidor riéndose. No era la clase de risa que se escucha en los cumpleaños. Era de esas risas feas, triunfantes y presumidas. Estaba con una mujer que no reconocí, alta, más joven, con lápiz labial rojo, demasiado brillante para una visita matutina, y un hombre con un portapapeles, un notario. Mi hijo levantó un manojo de llaves y sonrió. Firmemos todo esto antes de que llegue a casa y se olvide de cómo escribir su nombre. La mujer se rió mientras hacía girar un bolígrafo entre sus dedos. ¿Estás seguro de que se ha ido? Se fue. Ah, sí, dijo Mark. Está loca. Ni siquiera recordaba qué día era antes de irse. Roma fue la excusa perfecta. La cámara se sacudió cuando Claire hizo zoom sobre él. Entrando a mi habitación. Mi habitación. Busca algo con el nombre del fideicomiso, dijo. ¿Y ese brazalete de oro? El que le regaló mi padre.
Se me revolvió el estómago. Estaban revolviendo mis cajones como si fuera una venta de garaje. Mis cajones, mi caja fuerte, mi vida. No lloré. No entonces. Tampoco grité. Simplemente observé con la mandíbula apretada y las manos temblorosas, como mi hijo, mi único hijo, estaba en el centro de todo lo que había construido y lo trataba como si fuera su derecho de nacimiento. Ni siquiera había esperado a que se secara la tinta de sus mentiras. El señor Daniels envió un mensaje de texto en ese momento. Solicitud de orden de alejamiento presentada. Moción de emergencia pendiente. Quédense aquí hasta que nos den luz verde. Luz verde. Miré por la ventanilla del taxi mientras nos acercábamos a casa. Las calles familiares ahora estaban ensombrecidas por la traición. Mark pensó que estaba impotente a 30.000 pies. No se dio cuenta de que me estaba preparando para caer como una tormenta. Para cuando llegamos al baño del aeropuerto, apenas me funcionaban las piernas. Entré a trompicones en el cubículo y me senté con fuerza en el pequeño banco junto al lavabo, más por instinto que por gracia. La luz fluorescente zumbaba sobre mí, demasiado dura, demasiado fría, un cruel reflejo de lo lejos que había caído. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, raíces grises expuestas, el rostro pálido y con arrugas más profundas de las que había imaginado. Hubo un tiempo en que me habría pintado los labios antes de aterrizar. Solo un toque para sentirme presentable. Pero ahora ni siquiera me molesté en cepillarme el cabello. Me habían abandonado, robado, humillado y lo peor de todo, nadie lo sabía todavía. ¿Y si no me creían? ¿Y si la historia les parecía demasiado loca, demasiado dramática? Una madre abandonada en un país extranjero. Su casa invadida, su mente cuestionada. ¿Quién lo creería? Me froté las mejillas con agua fría e intenté respirar despacio, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, tal como me había dicho el terapeuta tras la muerte de James. Pero ya nada podía calmar la tormenta que sentía en el pecho. Aún así, había algo que seguía elevándose por encima del ruido. Él pensó que no volvería. Ese fue su error, porque regresé y no era la misma mujer que él había dejado fuera de la narrativa. Yo fui quien lo reescribió. Me puse de pie lentamente, me ajusté la bufanda y enderecé los hombros. Mi reflejo aún estaba desgastado, aún en carne viva. Pero detrás de los ojos cansados, algo ardía. Resolver. No más dudas de mí mismo. No más regateos por retazos de amor. Mark pudo haberme quitado mi consuelo, mi confianza e incluso mi sensación de seguridad, pero no me quitó mi nombre ni mi derecho a luchar. Al salir del baño y dirigirme a la recogida de equipaje, volví a llamar al señor Daniels. Contestó al primer timbre. Estoy aquí, dije. Estoy listo. Su voz era firme. Entonces terminemos esto. El señor Daniels me recibió en la puerta del juzgado justo después del amanecer, sosteniendo dos cosas, un café caliente y una carpeta manila lo suficientemente gruesa como para hacer temblar una mesa. Bebe esto primero, dijo poniéndome la taza en las manos. Necesitarás tu fuerza. Di un largo sorbo. Me quemó, pero no me inmuté. Ese ardor no era nada comparado con lo que sentí al ver a Mark arrasar mi vida como si fuera una venta de garaje. Abrió la carpeta en el capó de su coche. Estos son documentos de emergencia para bloquear la solicitud de poder notarial de Mark. Este revoca cualquier acceso previo a sus finanzas. Este emite una orden judicial para congelar todas las transferencias de activos. Y esto, mostró un último documento, es para solicitar una orden de protección contra la entrada a su domicilio. Miré la pila de papeles. Cada hoja era un fragmento de mi voz. La que Mark había intentado silenciar. Tomé el bolígrafo y comencé a firmar lentamente con claridad, una página a la vez. En la quinta página mi mano temblaba, no de debilidad,
sino de rabia, de claridad, de recordar quién era. Antes pasé 20 años intentando ser la versión de mamá que Mark necesitaba que fuera. Cuando terminé la última firma, miré al señor Daniels. ¿Es suficiente? Él me dio un pequeño asentimiento de satisfacción. Es más que suficiente. Has recuperado tu poder, Ellen, en todo el sentido de la palabra. Condujimos en silencio hacia mi casa, escoltados por 2 agentes de la comisaría local. El señor Daniels había usado todas sus influencias. Y después de 40 años en este pueblo tenía muchísimas. A medida que nos acercábamos a mi calle, mi corazón empezó a latir con fuerza, no de miedo, sino de furia apenas contenida. Mi casa siempre había sido cálida, paredes de color amarillo suave, velas de lavanda, olor a pulimento de limón y libros viejos. Pero ahora había sido violado. Y yo sería quien volviera a cruzar esa puerta. No en silencio ni con disculpas, sino como el legítimo dueño de todo lo que había dentro. Hoy no llamaría. Recuperaría lo que es mío. El coche se detuvo al final del camino de entrada. Mi camino de entrada. Hacía más de un mes que no me paraba frente a esa casa y sin embargo, nada parecía igual. La luz del porche que siempre mantenía cálida y amarilla, había sido reemplazada por una fría y brillante LED. Mis hortensias se estaban muriendo. El buzón estaba repleto de trastos, y aún así las ventanas brillaban como si alguien viviera allí, alguien que no era yo. Me quedé detrás del señor Daniels mientras nos acercábamos. Mis piernas estaban firmes, pero mi alma era una zona de guerra. Los oficiales caminaban delante de nosotros, firmes pero tranquilos. Esto no era una redada, todavía no. Era un disparo de advertencia. El sedán plateado de Mark estaba ladeado en la entrada, su arrogancia se filtraba en cada detalle, sin siquiera molestarse en estacionarse justo en la casa de alguien. Al acercarnos a las escaleras me detuve un momento. Solo podía verlo a él con 6 años, sentado en esas mismas escaleras, desenvolviendo un dinosaurio de juguete que apenas podía permitirme. Mamá, eres mágica, me había dicho aquella Navidad. Y ahora estaba dentro destrozando mi vida con las mismas manos que una vez me sujetaron de camino al jardín de infancia. No dejaría que la nostalgia suavizara esta verdad. Él tomó su decisión, y yo estaba a punto de mostrarle la mía. ¿Listo?, preguntó el señor Daniels. Asentí. No más espera. Los agentes llamaron una vez. No hubo respuesta. Otra vez más fuerte. La puerta se abrió con un crujido, se oyeron pasos arrastrados, una voz murmuró maldiciones. Mark entró tambaleándose, la camisa desabrochada, el pelo alborotado y los ojos abiertos de par en par, como si hubiera visto un espectro. Hola, Mark, dije dando un paso al frente tranquilo y firme con la carpeta en la mano. ¿Olvidaste quién es el dueño de esta casa? Parpadeó y miró a los oficiales que estaban detrás de mí. Hable con mi abogado, balbuceó, señalando con la cabeza al señor Daniels. No aquí. No en mi casa. Su boca se movía en silencio, las mentiras ensayadas se disolvían. Ya no formaba parte de esta historia. Ahora yo sostenía la pluma, escribiendo el final. En los escalones del porche me detuve no por miedo, sino por la pena por lo que había hecho, por la confianza a la que me había aferrado tanto tiempo. Los columpios del porche se mecían en mi memoria. James los construyó antes de que le fallaran las manos. Vi a Mark a los 7 años, riendo mientras lo empujaba, su alegría resonando por la calle. Me vi a mí misma después de la muerte de James, con el té frío en el regazo, rezando por haber criado a un buen hombre. Sin embargo, aquí estábamos. Cada paso que subía conllevaba años de instintos ignorados, traiciones perdonadas y esperanzas perdidas. En la cima, me enfrenté a mi hijo. Preparé sus almuerzos, dije en voz baja. Les escribí notas en cada uno. ¿Recuerdan?
Parpadeó con los ojos húmedos. Mamá, yo. Me quedé despierto durante tus fiebres, tus desamores. Vendí el anillo de tu padre por tu título. ¿Lo sabías? Le temblaban los labios. No me detuve. Me pagaste robándome mi nombre y mi casa, sembrando mentiras en nuestras raíces. Las palabras cayeron como piedras definitivas. Mark miró a los oficiales paralizado. Esperando. Yo también. No se suponía que fuera así. Empezó a hablar. No me importa, le interrumpí. El señor Daniels dio un paso al frente. Sr. Crawford, desocupe la propiedad inmediatamente. Tiene prohibido el acceso a las cuentas, los bienes y la residencia de la señora Crawford. Mark se estremeció. Yo no. Agarré el pomo de la puerta, mi pomo, y entré en casa. Sin miedo, sin disculpas. El amor sin respeto es solo maltrato en una piel conocida. El señor Daniels le entregó a Mark un sobre. Orden de alejamiento temporal. Manténgase a 30 metros de la señora Crawford y de esta casa. ¿Entendido? Mark se tambaleó pálido. Observé inflexible. El agente García lo sacó. No lloré ni grité. Me mantuve firme. Al cerrarse la puerta, la paz se apoderó de mí. Mi hogar volvía a ser mío. La voz de Mark resonó desde la acera. Me estás arruinando la vida, mamá. Te arrepentirás. No me moví. Desde la ventana, lo vi enfurecerse con García, señalando la casa. Esto no es justo. Construí esta vida para ti. Ni lágrimas ni risas. Él no había construido nada. Tenía la casa, el fideicomiso, la vida. Él simplemente me lo quitó. El señor Daniels entregó los documentos del tribunal. Se calmará. Si no, está bloqueado, tanto legal como económicamente. Asentí. Gracias. El coche de Mark se alejó chirriando, una rabieta sobre ruedas. Me quedé sentado en mi silla, cansado pero mío. El señor Daniel sonrió. Lo hiciste bien, Ellen. No, dije. Hice lo correcto. Se fue. El silencio me envolvió, no pesado, sino completo. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales y victorias discretas. El señor Daniels actuó con rapidez, su oficina era una fortaleza de papeleo que protegía mi casa, mis cuentas, mi nombre. La solicitud de poder notarial de Mark fue anulada antes de que prosperara. El juez no se impresionó con sus notas médicas falsificadas ni con sus endebles alegaciones sobre mi, cito textualmente, inestabilidad. La orden de alejamiento se mantuvo firme y se extendió a permanente después de que una vecina, la madre de Clare, testificara sobre su entrada no autorizada, respaldada por el vídeo del adolescente. Mark no paró. Envió correos a mi familia, presentándose como la víctima, afirmando que me había vuelto loca. Pero las mentiras se desmoronaron más rápido de lo que él podía inventarlas. Marta convocó a mi sobrina Clare y a mi cuñado Walter, mostrándoles las pruebas, los registros bancarios de retiros no autorizados, la reserva de hotel falsa, el vuelo de regreso inexistente. Cortaron contacto con él, su silencio fue más fuerte que cualquier discusión. Su mundo se encogió. Su empleador lo despidió cuando surgieron acusaciones de fraude, su reputación como consultor confiable se desmoronó. Las publicaciones de antiguos amigos en redes sociales dejaron de etiquetarlo. Su esposa se fue llevándose a los niños, reacia a unirse a su barco que se hundía. Me enteré por Clare de que se había mudado a un motel barato. Su sedán plateado ya era un clásico en el estacionamiento. No me alegré. No me lamenté. Sentí el peso de todo, cadas de amor derramadas en un hijo que me veía como un medio para un fin. Pero también me sentí libre. La casa volvió a ser mía.
Cambié la fría luz LED del porche por una cálida y amarilla. Reviví las hortensias, cuyas flores resistían al descuido. Vacié el buzón y volví a encender las velas de lavanda. Me senté en el columpio del porche con el té caliente en las manos, y observé el regreso de los gorriones. El señor Daniels llamó por última vez. Se acabó, Ellen. He recuperado el control total. Ya no puede tocarte. Gracias, dije con voz firme. Colgué y miré el columpio, el de James. Vi a Mark a los 7 años, riendo mientras lo empujaba. Me vi sola después de la muerte de James, rezando por haber criado a un buen hombre. No lo había hecho, pero me había criado a mí misma, y eso era suficiente. Mark podría intentarlo de nuevo algún día, nuevas mentiras, nuevos planes, pero encontraría una puerta cerrada, una mujer que ya no se doblegaba. Me puse de pie, me froté las manos y entré. Mi hogar, mi historia.